chicas, bienvenidas chicas, ganchilleros y ganchilleras. Hoy vamos a hacer cuerpo base de estos gatitos kawaii que sirven como llavero. El cuerpo base lo pueden hacer en cualquier tipo de gatito, por decir, cambiar solo los colores. En caso de que no quieran estas manchitas, sigan el mismo patrón que les voy a dar, solamente no hagan cambio de color. En caso de que quieran hacer algún otro modelo, si se fijan, como aquí tiene los bigotitos negros, acá se los puse blancos, la naricita y la boquita son diferentes. Pueden hacer pequeños cambios. La colita aquí en la punta le pusimos blanco y esta solo es en un solo color. Entonces ustedes pueden hacer las combinaciones a su gusto. Ahorita vamos a hacer un gatito siamés, de esos que son como la manchita de la cara cafecita, y con este mismo patrón, este mismo base. Nada más, como les digo, yo voy a utilizar café oscuro y café claro, pero si ustedes quieren hacer esta versión o esta versión, sería tejer el mismo patrón que voy a darles, solo en un solo tono, como aquí, y sin hacer los cambios de color que yo estoy haciendo o voy a hacer en el gatito siamés. Van a seguir el mismo color, ya sea como este gris, este café, este negrito, perdón, o el que vamos a hacer en color café. Entonces comenzamos. Vamos a comenzar con la cabecita, que la cabecita también la pueden utilizar sin el cuerpo, que sea solo el llaverito de la cabecita. Este va a ser 2 en 1, porque pueden utilizar ya sea solo la cabeza para llavero o con todo y el cuerpo. Entonces vamos con su cabecita. Para tejer este gatito yo voy a utilizar lana. Utilicen la lana a su gusto. Si utilizan una lana delgadita, yo voy a utilizar el gancho del 4 de acero y una lana delgada con la que voy a poder tejerla. Si utilizan una lana más gruesa, recuerden, según el grosor de la lana es el gancho que van a usar y es el tamaño que les va a quedar el gatito. Si ustedes utilizan una lana grande, gruesa, les va a quedar más grande el gatito. Entonces, si utilizan una más delgada, les va a quedar más pequeño aún el gatito. Yo voy a utilizar lo que es en café oscuro y café claro. Pero pueden utilizar, como les dije al inicio, cualquier color a su gusto. Para comenzar la cabecita, vamos a montar 8 puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos nuestro anillo o nuestro aro deslizado para comenzar la segunda vuelta. El color con el que yo inicié es café claro. Después voy a hacer el cambio para este color en café oscuro. Ustedes, si lo quieren gris, pues inician en gris. Cuando les diga vamos a hacer cambio de color, ya sería en blanco. Igual, si es el negro, inician en negro y cuando vayamos a hacer el cambio de color, lo cambian en blanco. Entonces vamos las primeras vueltas a utilizar un solo color. Ya ustedes saben qué combinaciones de colores quieren hacer. Aquí yo inicié con el café claro. Entonces en la primera vuelta hicimos 8 puntos. Vamos a iniciar la segunda vuelta, donde haremos un aumento en cada punto. Recuerden, los aumentos son 2 puntos juntos en un solo punto. Aquí ya tengo el primero
y así nos vamos a ir tejiendo un aumento en cada punto. Al terminar la vuelta 2, que es esta que estamos haciendo de un aumento en cada punto, nos tienen que quedar 16 puntos, todo hasta terminar. Aquí ya terminé mi vuelta 2, donde hicimos un aumento en cada punto. Vamos con la vuelta 3. Hacemos un punto, lo marcamos y en el que sigue vamos a hacer un aumento. Un punto y en el que sigue un aumento. Así hasta terminar toda esta vuelta, que sería nuestra vuelta 3. Aquí ya terminé mi vuelta 3, donde nos quedan 24 puntos. Vamos por la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos. Hago el primero, el segundo, marcamos nuestra vuelta de inicio y en el que sigue vamos a hacer 2 puntos juntos, que es el aumento. Nuevamente 1, 2 puntos y en el que sigue el aumento, así hasta terminar toda esta vuelta, que será nuestra vuelta 4. Aquí ya tengo mi vuelta 4, donde nos quedaron 32 puntos. Vamos por la vuelta 5. En la vuelta 5 haremos 3 puntos, 1, lo marcamos, tejemos 2 más, aquí ya están los 3 puntos. En el que sigue vamos a tejer un aumento. Nuevamente 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos, y en el que sigue tejemos el aumento. Así vamos a terminar toda esta vuelta, que sería nuestra vuelta 5. Aquí ya está mi vuelta 5. Al terminar nos quedan 40 puntos. Vamos por la vuelta 6. Esta vuelta la vamos a hacer escalonando lo que son los aumentos. ¿Para qué? Para que nos quede de una forma más redondita, porque si se fijan se van formando como pequeños pedacitos cuadraditos, como si fuera un hexágono. Entonces, para hacer que una cabecita nos quede más redondita, tenemos que brincar los puntos donde son los aumentos. Para esta vuelta vamos a tejer 2 puntos. Los marcamos. Esta vuelta tendrían que ser 4 puntos, un aumento, pero para que nos quede redondita vamos a seguir esta secuencia. Solo vamos a hacer 2 puntos, en el que sigue el aumento. Así. Ahora sí, de aquí vamos a seguir tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el que sigue un aumento. 1, 2, 3, 4 y en el que sigue un aumento. Si se fijan, va quedando más circular lo que es el tejido. Ya no nos quedan esos piquitos que se van formando acá. Este piquito aquí y acá. Ya va quedando más redondito. Vamos a seguir 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y en el que sigue un aumento. 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento. Así vamos a ir dando toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento. Ya estoy casi en los últimos. Seguimos.
1, 2, 3, 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento. Y vamos a tejer estos 2 puntos que nos quedan. Y si se fijan, serían los 2 puntos y 2 son 4. Es la misma secuencia, 4 puntos, un aumento, solamente escalonando lo que son los aumentos para que se forme más redondito nuestro tejido, que no nos quede con piquitos. Miren, entonces es la misma secuencia de 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, solo que al iniciar tejemos la mitad de los puntos. Un ejemplo, si ustedes quieren trabajar un muñeco más grande, los números pares son los que se van a tejer así, ya que los pueden dividir a la mitad. Por decir, este 4, la mitad son 2 puntos, un aumento y así tejer ya lo demás. Al final tejemos los 2 puntos y se hicieron los 4 puntos. El de 5 no se puede tejer así como este, porque no es número par, entonces serían 5 puntos, un aumento desde que inicias. Otro ejemplo sería, por decir, si fuera la vuelta donde fueran 6 puntos, un aumento, pueden tejer 3 puntos, un aumento y luego 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, para que les vaya quedando su tejido circular, que les quede más redondita. Todo esto se puede utilizar en cualquier cabecita, para que les dé una forma más circular, más redonda, que no quede con picos o medio cuadrada la cabeza. Vamos a continuar entonces. Esta vuelta que hicimos, dijimos, era la vuelta 6. En la vuelta 6 nos tienen que quedar 48 puntos. Vamos a iniciar la vuelta 7. La vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos. Hago el primero, lo marcamos. Tejemos 4 más, aquí ya van 2, 3, 4 y 5 puntos. En el que sigue vamos a tejer el aumento. Así vamos a tejer toda esta vuelta, 5 puntos, 1, 2, 3. Aquí ya terminé mi vuelta 7, que es la última de aumentos, y nos quedaron 56 puntos. Vamos por la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a hacer 28 puntos en color, en este mismo color, para poder hacer el cambio de color. Entonces vamos a tejer 28 puntos, un punto en cada punto. Y cuando terminemos los 28 puntos, ahorita haremos el cambio de color. Aquí tejí ya 27 puntos. Para el 28 vamos a tejerlo, pero no lo terminamos, ya que vamos a hacer el cambio de color. Yo lo voy a hacer en café oscuro. Y hago el primer punto, pero tampoco lo termino. Vuelvo a cambiar el color y termino el punto. Y ahora tejemos 27 puntos, un punto en cada punto, perdiendo lo que es la lana del cambio de color. Aquí es el primer punto que tejemos en cambio de color, que es este de aquí. Si ustedes lo están tejiendo en color gris, ya es hora de poner el color blanco. Aquí ya voy a tejer un punto en cada punto, perdiendo el color oscuro o el color que cambiamos según el diseño del gatito que estén haciendo. Vamos a tejer los 27 puntos para continuar con nuestra vuelta 9. Como aquí no hicimos aumentos ni disminuciones ni nada, nos quedan igual 56 puntos. Vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, así hasta terminar.
Vamos a comenzar con la vuelta 9, donde vamos a tejer 27 puntos. Hago el primero, lo marcamos y seguimos tejiendo. El punto 27 nos vamos a detener un poquito, ya que tenemos que hacer cambio de color. Recuerden que siempre el último punto, cuando van a hacer cambio de color, tienen que detenerse, ya que no se termina el punto, se termina con el nuevo color que van a utilizar. Así voy a ir tejiendo, voy perdiendo la lana café. Vamos tejiendo. Un punto en cada punto de los 27 puntos. Aquí ya voy a llegar. Y en este punto hacemos el cambio de color. Aquí está ya en café. Tejemos 3 puntos en color, en el cambio de color, en este caso en color café. Aquí ya van 2 y el tercero, pero no terminamos el punto, ya que nuevamente vamos a hacer el cambio de color. Así nos tiene que quedar. Y vamos a tejer 26 puntos, que sería un punto en cada punto ya hasta terminar lo que es esta vuelta. Aquí, como no estamos haciendo aumentos, recuerden, nos tienen que ir quedando los mismos puntos, que son 56. Así un punto en cada punto hasta terminar la vuelta 9. Aquí ya terminé mi vuelta 9. Vamos a empezar con la vuelta 10. En la vuelta 10 vamos a tejer 26 puntos. Un punto en cada punto para llegar al cambio de color. Aquí me voy a ir un poquito rapidito, ya que es un punto en cada punto, para hacer el cambio de color. Recuerden ir perdiendo la lana que están haciendo el cambio de color. Y siempre se hace cuando estén tejiendo el cambio de color la lana, para que no se note, porque muchas tejen con la lana aquí arriba. A la hora de que vas haciendo el punto se nota el color, entonces para que no se note, tejen con la lana por abajo del punto. Y si se fijan, queda por acá donde se está viendo el color, para que esto no les quede por derecho. Miren, porque si ustedes tejen con la lana que están perdiendo por arriba, se nota el color cuando hacen el cambio. Se notan los puntitos. Y si lo hacen por abajo del borde de la fila que están tejiendo, no se nota. Y aquí ya llegué al punto 26, donde voy a hacer cambio de color. Entonces no terminan el punto, toman el cambio de color y vamos a tejer 5 puntos. Aquí está el primero, 1, 2, 3, 4 y el quinto punto. Nos va quedando un triangulito. En el último punto, recuerden, vamos a hacer el cambio de color en el quinto punto y vamos a volver a tejer punto en cada punto. Serían 26 puntos, 5 puntos en el cambio de color y 26 puntos para terminar la vuelta.
así un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, que sería la vuelta 10. Vamos a tejer la vuelta 11. Para la vuelta 11 vamos a tejer 26 puntos. Tejemos un punto en cada punto. Perdiendo nuestra otra lana. Aquí están los 26 puntos. Aquí hacemos cambio de color. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cambiamos nuevamente de color y vamos a tejer un punto en cada punto, que serían 25 puntos. Así todo hasta terminar esta vuelta, que sería la vuelta 11, y quedamos igual con 56 puntos. Un punto en cada punto hasta terminar la vuelta, y ya se va formando más el triangulito. Aquí ya terminé mi vuelta 11. Vamos con la vuelta 12. En la vuelta 12 vamos a tejer 25 puntos. Así vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de los 25 puntos. Aquí ya casi llego al cambio de color. Me voy a ir más rapidito. Recuerden, son 25 puntos. El punto 25 no lo terminamos, lo dejamos así, hacemos cambio de color. Y vamos a tejer en el cambio de color 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. El 8 hacemos el cambio de color, así. Ahora vamos a tejer 23 puntos ya con el cambio de color, un punto en cada punto hasta terminar lo que es la vuelta 12. Así vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Así hasta terminar. Ahora lo que vamos a hacer ahorita a continuación en la vuelta 13 lo vamos a repetir. Entonces lo que hagamos en esta vuelta que sigue, que es la 13, lo vamos a repetir en la vuelta 14, 15, 16, 17 y 18. De la vuelta 13 a la 18 vamos a hacer esto. Vamos a ir tejiendo un punto en cada punto
pero respetando los cambios de color. Esto es así. Vamos a tejer. Me voy a ir un poquito rapidito. Vamos a tejer un punto en cada punto, respetando los cambios de color. Como aquí. Aquí vamos a hacer el cambio de color. Entonces, como ya es el último punto en este color, vamos a dejarlo sin terminar. Cambiamos el color y tejemos un punto en cada punto en el cambio de color. Así. Al terminar este punto hacemos el cambio de color y volvemos a tejer en color café claro. Esta sería la vuelta 13. Vamos a repetir lo mismo en la vuelta 14, 15, 16, 17 y 18, respetando la secuencia de cambio de color, punto en cada punto. Aquí ya tejí hasta mi vuelta 18, respetando los cambios de color. Hicimos un punto en cada punto y donde era el cambio de color, igual, un punto en cada punto respetando los cambios de color. Ahora, en este yo voy a seguir con el hilo café claro. En este gris seguí con el hilo de aquí adentro. Se fijan aquí abajo, seguí con el blanco. En esta ocasión, en lugar de seguir con este, voy a seguir con el café claro, que es el de aquí afuera, no el de aquí. Pero es el mismo patrón, solamente yo los cambios de colores los voy a hacer diferente. Vamos entonces, como yo voy a seguir tejiendo con este café claro, que es el de afuera, vamos a hacer el corte del café oscuro, que es este de adentro. Si ustedes están tejiendo en este color, van a cortar el gris en lugar del blanco. Entonces, para la vuelta 19, que es la que sigue, vamos a tejer un punto en cada punto, así ya, pero solo en este color. El otro lo vamos a ir perdiendo, la hebrita que dejamos, para que no se nos zafen las puntas, nada más. Y vamos a seguir tejiendo así, un punto en cada punto en el color, ya sea si están haciendo este en blanco y si están haciendo como el siamés en el color claro. Aquí ya tejí mi vuelta 19, donde hicimos un punto en cada punto. Yo sigo, como les digo, en color café claro. Ustedes, si lo están tejiendo en gris, van a seguir en color blanco las últimas vueltas. Vamos por la vuelta 20. Para la vuelta 20 vamos a hacer 5 puntos. Hago el primero, lo marcamos, hago 4 más, aquí ya van 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el que sigue haremos una disminución. Nuevamente 5 puntos y así haremos toda esta vuelta. 5 puntos, una disminución, todo hasta terminar. Al terminar nuestra vuelta 20, nos tienen que quedar 48 puntos, donde hicimos 5 puntos, una disminución. Ahora vamos con la vuelta 21. En la vuelta 21 vamos a tejer 4 puntos. Tejo el primero, lo marcamos y tejemos 3 más.
En total son 4 puntos y en el que sigue haremos la disminución. Nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos y en el que sigue una disminución. Así vamos a tejer toda esta vuelta, que es nuestra vuelta 21. Aquí ya terminé mi vuelta 21, donde hicimos 4 puntos, una disminución. En total nos tienen que quedar 40 puntos. Vamos con la vuelta 22. En la vuelta 22 vamos a hacer 2 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos uno más. Ahí están los 2 puntos. En el que sigue una disminución. Nuevamente 1, 2 puntos, una disminución. Así vamos a dar toda esta vuelta, 2 puntos, una disminución, y vamos a rellenar la cabeza para que después no se nos haga difícil. Aquí ya terminé mi vuelta 22, donde hicimos 2 puntos, una disminución, y nos quedaron 30 puntos. Vamos a hacer la vuelta 23, igual vamos a hacer 2 puntos, 1, lo marcamos, hacemos el segundo punto y en el que sigue hacemos la disminución. Así vamos a hacer toda esta vuelta, que sería la vuelta 23, 2 puntos y una disminución. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta 14 y 15. Si van a usar ojitos de seguridad o si van a usar botoncitos, después se los pueden poner. Vamos a utilizar el ojito. Ahorita les digo la medida. Vamos a utilizar el ojito de 10 milímetros. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entre la vuelta 14 y 15 vamos a colocar allí lo que son los ojitos. Si está muy cerrado su tejido, pueden abrirlo con ayuda de una aguja o con el mismo gancho, abrirlo un poquito para que entre. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de separación y hacemos el otro, donde va a ir el otro ojito. Así, ahorita los voy a meter bien para que vean cómo va a ir quedando ya nuestro gatito. Pueden meterlos antes de rellenar para que le pongan su broche de seguridad. Aquí está el primero y el segundo ojito. Vamos entonces a dar lo que es la vuelta 23, 2 puntos, una disminución, todo alrededor, para ya casi terminar lo que es la cabecita. Aquí ya terminé mi vuelta 23, vamos por la vuelta 24. En esta vuelta 23 nos tienen que quedar 23 puntos. Vamos por la vuelta 24, donde tejeremos un punto. Lo marcamos, tejemos una disminución, un punto, una disminución y así vamos a hacer toda esta vuelta, que sería la vuelta 24. Aquí ya terminé la vuelta 24, donde hicimos un punto, una disminución y nos quedaron 16 puntos. La vuelta 25, que será la última, solo vamos a tejer disminuciones. En total van a ser 8 disminuciones.
Así vamos a ir haciendo una disminución seguida de otra. Y estaría lista lo que es la cabecita de nuestro gatito. Vamos por las orejas y los detalles de su carita. Así ya tenemos lista lo que es la cabecita. Si ustedes la quieren dejar así, así ya puede servir de llavero también. Ahorita nada más poniéndole lo que son las orejitas y sus detalles en la pura cabecita, si no quieren hacerla con el cuerpo. Vamos a hacer las orejas. Para hacer las orejitas vamos a utilizar el color que según estén haciendo ya sea el cuerpo. Como aquí en este utilizamos el negro, gris, y en este caso yo voy a utilizar el café, según el color del gatito que estén haciendo. Vamos a montar 5 puntos. Aquí tengo el primero, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están listos, cerramos nuestro aro. Y en la vuelta 2 vamos a tejer un punto en cada punto. Así tal cual. 1, 2, 3, 4 y el quinto punto. Ahora van a girar su trabajo para que les quede por derecho. Tienen que ir acomodándolo para que quede siempre por derecho. Así que nos quede por el derecho, y vamos a continuar la vuelta 3, donde haremos un aumento en cada punto. Aquí tengo el primero, 1, el segundo aumento, el tercer aumento, cuarto aumento, y vamos con el último. En total nos tienen que quedar 10 puntos. Esos 10 puntos los vamos a tejer en la vuelta 4. Aquí ya vamos a comenzar la vuelta 4. Es el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Van acomodando por derecho. Vamos con la vuelta 5. En la vuelta 5 haremos un punto, lo marcamos. En el que sigue haremos un aumento, nuevamente un punto, un aumento. Recuerden, los aumentos son 2 puntos juntos, un punto, un aumento, nuevamente un punto, un aumento, y vamos con la última repetición, un punto y un aumento. Al final de esta vuelta nos tienen que quedar 15 puntos. Y vamos con la vuelta 6, que es la última de la orejita. En la vuelta 6 vamos a tejer un punto en cada punto. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cortamos hebra. Yo no le dejo las hebras largas porque me gusta tomar una hebra separada para unir las piezas.
siento que queda mejor cuando utilizan una hebra separada. Los sobrantes de las hebras las metemos. Ahora, para colocar las orejas, vamos a contar de la vuelta 1, 2, 3, 4 y colocamos la primera oreja, que sería la vuelta 5, 6, 7, 8 y 9. Igual del otro lado, contamos 1, 2, 3, 4 y a partir de la vuelta 5 pegamos lo que son las orejitas, ya sea que las peguen o las cosan. Y ahorita voy a usar un poquito de silicón para pegarlas después de la cuarta vuelta. Empezamos desde las 5, 5, 6, 7, 8 y 9 y unimos una oreja y la otra, centrando bien lo que es la carita del gatito. Aquí ya coloqué la primera orejita y va la segunda. Yo les puse un poquito de silicón. Ya ustedes, si quieren unirla, unen con un punto de la oreja, una de la cabecita. Así va quedando ya este gatito. Ahora vamos con la naricita y bigotitos. Para este gatito voy a utilizar hilo blanco para que se les noten las facciones. En estos pueden utilizar negro, y cuando sea un gatito negro pueden utilizar blanco para los bigotitos. Vamos a hacer lo que es su nariz, esa sí la vamos a tejer en negro, a coser en negro. Los bigotes son los que vamos a hacer en blanco. Vamos a meter la aguja y justo una vuelta abajo de los ojos y un punto hacia adentro. Ahora ubicamos el punto de este lado, una vuelta hacia abajo y un punto hacia adentro, y aquí nos quedan dos, entonces vamos a centrar bien que sea a medias de los dos puntos. Pasamos ahí la aguja y va a estar lista lo que es la naricita. Vamos a pasar hacia abajo y a tejer la boquita. Cuando ya tienen este punto, ahí mismo se pierde. En ese mismo punto vamos a meter la aguja y vamos a hacer 1, 2 puntos. En el tercero sacamos la aguja. Ahora, el punto central lo vamos a tomar de nuevo, que es de la nariz, para sacar el primer punto. El primer boquita, que sería esta parte de aquí. Entonces, vamos a centrar punto a la mitad. Son 3 puntos, entonces a la mitad lo centramos y de ahí sacamos la aguja. Y estaría listo el primer labiecito. Si lo quieren tejer en blanco, lo pueden bordar en blanco. Volvemos a salir en el punto central de la nariz para bordar el otro labio. 1, 2, 3 y metemos la aguja. Un punto abajo, centramos y sacamos la aguja y queda el otro labio. Ya solo vamos a perder la lana en la punta de la cabeza, en las últimas vueltas. Ahí pueden hacer un nudito y perder la lana. Cortamos y ahora los bigotes. Así va quedando ya nuestro Michi. Vamos a hacer lo que son los bigotes. Para los bigotes, donde está el ojito, una vuelta abajo y centrado en el ojito. Ahí metemos la lana.
Háganle un nudito gruesecito para que no se les vaya a zafar. Ahí está. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos. Ahí metemos la aguja, perdón. Y una vuelta abajo de donde metimos este primer punto, vamos a sacar la aguja para hacer el segundo bigote. Igual contamos 1, 2, 3, 4 y pasamos hasta el otro ojo. Igual buscando que sea en la misma fila y medias en medio del ojo para formar lo que es el otro bigotito. Igual vamos a contar 1, 2, 3, 4. Pasamos una vuelta hacia abajo para hacer el siguiente bigote. 1, 2, 3, 4 y estaría listo el segundo bigotito. Ahora vamos a ponerle unas líneas de luz a los ojitos, que serían estos, para que se noten más los ojitos. En estos no se los pongo porque es color claro y pues no se pierden tanto los ojos, y en los colores oscuros sí, entonces hay que ponerle una línea de luz. Entonces donde terminamos el bigote nos vamos a pasar al ojo, en la punta, van a buscar el centro del ojo, aquí, que sería el punto central, y ahí vamos a hacer lo que es la luz del ojito. Vamos a buscar hasta la otra mitad que nos quede como si fuera recto, así, y pasamos al otro ojito. Vamos a jalar el hilo solamente y ahí está. Es la gotita o la línea de luz. No la jalen tanto para que no se les quede perdida. Ahí está. Y hacemos lo mismo en el otro ojito. Metemos mitad de ojo, bajo del ojo, y vamos a sacar este hilo hasta el inicio de la cabeza. Vamos a meter. A veces se pone un poquito duro cuando rellenan de más, como yo rellené un poquito de más. Y aquí está. Solo jalamos, acomodamos bien el ojito. Que no les quede torcido lo que es la hebra, para que se vea bien derechito. Ajustamos bien los dos lados, porque jale un poquito de más. Aquí está ya el primer ojito. La segunda hebra la jalamos un poquito de aquí abajo. Ahora sí, acomodo el primero. Ahí está. Jalamos el segundo. Ahí está. Y ya solo vamos a dar un pequeño nudo aquí, para que ya no se zafen ni se nos muevan. Así, y perdemos. Así va quedando ya nuestro gatito siamés. Ahora vamos por el cuerpo, comenzando con las patitas. Las patitas yo las voy a comenzar en color café, pero como les he dicho, si lo van a hacer en un solo tono, todo lo vamos a tejer en un solo tono, ya sea gris, blanco, negro, según el gatito que quieran formar. Entonces yo voy a comenzar con café, que es
las patitas de nuestro gatito siamés.